Deserciones masivas en el frente ucraniano, es lo que estamos viendo hoy aquí. Pánico en las líneas de combate, un caos total en toda la cadena de mando. Y miren, no es para menos. La mayoría de los reclutas ucranianos que hoy están huyendo son incapaces de soportar esta presión, este miedo, esta realidad de una guerra que para muchos ya está perdida. No los culpamos. Estos soldados son reclutas de hace apenas unas semanas o meses. Los más experimentados no están allí. Están siendo trasladados o ya se fueron a otras áreas y lo que estamos viendo es que dejaron ahí a tropas mal entrenadas o sin entrenamiento en absoluto, tropas profundamente desmoralizadas, sin una cadena de mando efectiva. Y pues, ¿qué se podía esperar? El colapso de las líneas de defensa era algo que solamente era una cuestión de tiempo para que ocurriera y ese momento pues ya llegó. Por ejemplo, Novogrodov, se reportó en un caso muy específico que estaba yo leyendo en la mañana en esta nota, de cómo el ejército ruso ya retomó el control y lo que quedaba ahí de las Fuerzas Armadas de Ucrania pues está desmoronando. Miles de soldados están siendo evacuados, no por una estrategia ucraniana o de la OTAN, están siendo evacuados por la desesperación. Los altos mandos militares ucranianos lo saben ya, pero aún así siguen enviando refuerzos a una guerra de un frente que cada vez parece más perdido. Mandan soldados sin armas. Y mientras todo esto pasa, pues está preparando Ucrania para una aparente ofensiva final en Kursk que no parece que tenga futuro, mientras está dejando expuestos los flancos de su propio territorio. Y esto ya parece una situación que sabemos cómo va a terminar, porque esta situación en Pokrovsky, por ejemplo, es nada más uno de los mejores ejemplos del colapso masivo que se está dando en los frentes ucranianos simultáneamente. Las mejores brigadas ucranianas, los mejores mercenarios extranjeros o especialistas de la OTAN ya se fueron del Donetsk y están siendo reubicadas a zonas como Kursk, que es lo que realmente le interesa al ejército occidental por la posición de cuidar sus intereses energéticos. Lo que menos le interesa es Ucrania, es cuidar el flujo de gas a Europa y decidir cuándo cortarlo o cuándo no. Y también, por supuesto, a los demócratas el próximo proceso electoral que ya está en puerta. Y esto está pues generando en Ucrania que las posiciones pues están comprometidas, están mal equipados, están profundamente desmoralizados. Y el éxodo de los soldados ucranianos desertores que pues están aterrados en estos momentos por la idea de enfrentar no solamente a las fuerzas rusas, sino que algo que para ser honestos, no tienen cómo enfrentar, que es la caída de los bombardeos con FAB-3000. Y es que en las últimas horas se ha reportado que Rusia ha estado lanzando un verdadero infierno de bombas FAB-3000. ¿Y qué puede hacer un soldado ucraniano contra eso? Pues romper filas. Y eso ya se ha vuelto una constante en el frente ucraniano. Porque cuando ves caer a tus compañeros uno tras otro, cuando ves que caen estas FAB-3000 del cielo o FAB-500, pues ¿qué van a hacer? No pueden dispararle a las FAB. Entonces, lo que estamos viendo no es solamente una derrota táctica, ya es una crisis en la cadena de mando del liderazgo. No hay un control aquí, no hay pues alguien a quien le hagan caso. Y en esta crisis, pero sobre todo una crisis moral de las tropas, pues ya estamos hablando de una situación bastante crítica porque los soldados que al principio eran presentados pues como héroes dispuestos a dar la vida por su país, ahora se están dando cuenta que en realidad están siendo enviados como carne de cañón para cuidar el frente que realmente les interesa, dejándolos a ellos desprotegidos. El frente de la válvula de gas que está precisamente en Sutka. Ese es el verdadero motivo de lo que le interesa a Occidente cuidar en estos momentos y sobre todo a los demócratas. Entonces, en esta nota leía yo esta mañana una declaración de un comandante ucraniano. Échenle un ojito, pues está muy interesante porque confesaba que las 800 personas o los 800 soldados
que estaban a su mando, más de la mitad de esos ya habían sido pues asesinados o gravemente heridos fuera de combate por alguna u otra razón. Y son cifras devastadoras porque eso pasó solamente en unos días. ¿Y qué va a pasar con las otras 400 elementos que tiene a su cargo? Y mientras esto pasa aquí, pues los altos mandos rusos siguen presionando en otros frentes, siguen bombardeándolos con FAB-3000 en Selidovo, en Pokrovsky, en Sutka también ya están reportándose estos bombardeos con Su-34. Y la lista de los lugares estratégicos donde Rusia está bombardeando pues es cada vez más larga. Y lo que realmente ahora le preocupa mucho a los analistas occidentales es el potencial avance que podría enfrentarse en esta zona de combate a la central nuclear de Kursk. Porque mientras que esto pasa, ¿cuál es la estrategia? Fíjense, no la estrategia ucraniana. ¿Cuál es la estrategia de Occidente? La estrategia de Occidente, a través de sus mercenarios extranjeros en la región de Kursk, es llevar el conflicto en dirección a la central nuclear que está en Kursk. Entonces, si estas fuerzas occidentales disfrazadas de soldados ucranianos, en su desesperación por no perder el control de la válvula de gas de Sutka, deciden lanzar un ataque o comprometer la seguridad de la planta nuclear de Kursk, pues estaríamos hablando de un escenario, ya lo decían varios analistas la semana pasada, en donde Chernobyl parecería un parque de juegos comparado con el desastre nuclear que se desencadenaría si algo malo llega a pasar. No sabemos cuál va a ser, por supuesto, la respuesta de Rusia antes de que se vea comprometida esta seguridad. Pueden ser muchas. Puede ser lanzar un ataque, ni Dios lo quiera, un ataque nuclear con estas armas que ha desplegado Rusia, que son pues armas nucleares, pero de un impacto limitado y que ya tiene disponibles en la zona para desplegar. Y pues este es uno de los grandes riesgos que se corre porque hay soldados que llevan ya hasta 20 días en el frente que están aterrados por, no nada más por los ataques con FAB-3000, sino también por los múltiples ataques que se están reportando con drones. Y ya es un patrón más frecuente esto de la insubordinación, de las deserciones masivas de soldados que huyen porque no se van a quedar a parar con las manos un ataque con FAB-3000 o FAB-500. Y miren, no es una suposición, las cifras no mienten, son demasiado claras. Estamos hablando de 19,000 procesos penales que tiene iniciado Ucrania en estos momentos contra sus propios soldados, nada más en lo que va del año. 19,000 procesos penales por deserción, por abandono de puestos, más los que no saben si están vivos o muertos, y pues si están vivos y ya se fueron, pues se va a tardar un poco más en incrementar esta cifra para descubrir si fue una deserción o un deceso. Por eso son cifras que apenas son la punta del iceberg, y ya los propios comandantes ucranianos ya están admitiendo que la realidad es mucho peor que esos 19,000 casos, por supuesto, porque eso se está hablando ya de manera informal, porque están intentando convencer a los soldados de que se regresen al frente, o si no, entonces sí van a presentar cargos formales, les están dando un lapso, un periodo de gracia. Entonces, seguramente estos 19,000 casos de deserción son los que ya no quisieron regresar bajo ningún motivo, aun cuando se les dio esta ventana de oportunidad. Probablemente estemos hablando de una cifra que supere los 50,000 o más casos. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentarse a la muerte o a un proceso penal? Es una situación muy dura. Y por otro lado, si vemos lo que está pasando en las filas del otro lado del frente, pues es muy diferente porque ha habido bajas en las tropas rusas, pero aún así han tenido este elemento de reorganización porque pues sus tropas tienen parque, tienen balas, tienen equipos, tienen protección de defensa aérea, tienen bombas. Entonces, por supuesto que el sentimiento de abandono es muy diferente de un lado y del otro. Novogrodov pues es apenas, digamos, un ejemplo de los tantos que hemos hablado en esta mesa de cómo se está replicando ya esta situación y cómo cada día que pasa se está agravando. La pregunta que ahora debería de hacerse Zelensky es cómo permitió que se llegara hasta este punto, porque todas estas tácticas de guerra de desgaste
pues eran claro que iban a llegar a este punto, sobre todo en el lado ucraniano. Y todas esas promesas de ayuda occidental que no ha llegado, todas esas promesas de refuerzo por parte de la OTAN que no son suficientes. El mismo Zelensky fue a hacer un reclamo la semana pasada a Europa diciendo que necesitan muchas más armas de las que tienen, que se las habían prometido y que no le están cumpliendo las promesas y que es la única manera de detener el terror ruso. Pues nos habla acerca de una triste realidad que hoy está enfrentando y por eso ya se ha vuelto a avisar en la mesa de diálogo del mismo Occidente este reclamo desesperado de Zelensky de que por favor la guerra se termine a como dé lugar pasado octubre, después de las elecciones de Estados Unidos. Seguramente la promesa que está buscando Zelensky es que van a resistir hasta octubre para hacerles este favor a los demócratas con la condición de que una vez que octubre pase se termine esta guerra. Pero es una promesa, digamos, Alba, ingenua de pensar que se pueda cumplir. Es claro. Sobre todo cuando vemos que, lo decíamos, cuando Ucrania o la OTAN o Estados Unidos o Reino Unido, quienes ustedes quieran, ingresaron a territorio ruso, a la región de Kursk, vimos que lo hicieron con mucho armamento. Y decíamos, no, pues qué bueno que tienen el suficiente armamento, pero ahora con lo que estamos viendo, con las notas que están saliendo, es que retiraron armamento de otras áreas de Ucrania para llevárselo a ese frente. No es que tuvieran el armamento para entrar, entonces dejan otras áreas desprotegidas, dejan a muchos de los soldados sin el armamento suficiente. Ya déjense, pues cualquier soldado de cualquier ejército, no importa, por supuesto que le va a correr a una FAT-3000 o a una bomba hiperbárica. ¿Quién se va a querer quedar? Ninguno. Pero si tienes el armamento para después de que pase eso, te repliegas, después de que pase eso tienes el armamento para contraatacar o atacar, bueno, pues dices, tengo con qué seguir tirando peñazos, como decimos en mi pueblo. Pero si no tienes nada, ¿a qué te quedas? Es una muerte segura. Luego, como muchos de ustedes decían en los comentarios, y es cierto, hemos visto tantos videos en las redes sociales de gente que se enlista en el ejército obligadamente. O sea, prácticamente a muchos de los ucranianos los están secuestrando para meterlos al ejército. Muchos no tienen ningún conocimiento militar. Sí, ¿Cuánto les gusta que antes de mandarlos al frente de guerra les den un entrenamiento de cuánto? De una semana, sí, para que sepan empuñar un arma, para que sepan cambiarle las municiones y para que sepan disparar? Ya no queden en el blanco ni nada, nada más para que sepan lo básico del funcionamiento de un arma. ¿Cuánto les gusta? Una semana. Eso no es el tiempo suficiente si tú no tienes ningún conocimiento previo militar. Entonces te mandan al frente. ¿A qué los mandan? A que sean carne de cañón. Nada más. También vemos mucho en las redes sociales soldados que, como muchos decían, es que hay muchos desertores que pasan del lado de Rusia y le entregan armamento. Y muchos de ellos en Telegram pueden ver muchos videos de que muchos piden enlistarse al ejército ruso. Otros llevan armamento como una muestra de buena voluntad para tratar de no ser capturados. Y luego también vemos muchos videos en las redes sociales, sobre todo de hermanos latinos que decidieron irse a la guerra porque les pagan un muy buen dinero para pelear del lado ucraniano. $6,000 estadounidenses. $6,000. A mí no me parece que... Pues no, pero hay mucha gente que le pone muy bajo costo a su vida, cuando una vida es mucho más preciada que $6,000 mensuales. Entonces los vemos en el frente de batalla y luego vemos que hacen sus videos para pedir a más gente que se enliste, porque son $6,000. Luego también hay muchos videos de muchos soldados que están siendo maltratados por otros soldados del mismo ejército para el que fueron a defender, o muchos soldados que están siendo capturados por la otra parte del ejército. ¿Qué creen que va a pasar? También hemos visto muchas notas de cómo los ejércitos de élite de Ucrania han huido, como el famosísimo Kraken. Entonces, que eran los más fieros de los fieros, supuestamente. Exacto, que eran los más fieros de los fieros. ¿Y por qué? Bueno, ya lo hemos dicho. No tienen el suficiente armamento. Entonces, llegan los otros que sí tienen el suficiente armamento y los otros no tienen, pues tampoco es que están ahí los héroes y ni Zelensky es tan héroe, ¿verdad? Claro. Y fíjate, Alba, que tienes bastante razón en esto que decías, porque en un principio cuando pasó lo de Kursk, lo que todos pensábamos es que ya había llegado el paquete de 61,000 millones de dólares que había... ahí estaba, dijimos. No, pues le llegó armamento nuevo y con todo ese armamento nuevo se metieron a Kursk, lo cual
parecía pues Sí. lo más lógico, ¿no? Y del Oblast de Kursk realmente lo que les interesaba, ya queda claro, era quitarle todo a Ucrania, lo que le habían dado para defenderse, y llevárselo específicamente a Sutka para apoderarse del gas, de la válvula del gas ruso para proveer a Europa. Ahora, no se dio cuenta Europa, Ucrania, cómo cayeron víctimas de los demócratas. Ahora, Biden tiene un arma muy poderosa para que Europa lo obedezca en todo. Porque los que tienen el control de la válvula de Sutka, hoy sabemos que son estas famosas tropas GOF, que son los equivalentes a los Wagner estadounidenses. Son grupos paramilitares estadounidenses que reciben órdenes desde el Pentágono. Y son grupos paramilitares de élite. Claro. No son cualquier grupo paramilitar. ¿Y cómo puede Rusia decir voy a acabar con ellos? Si lanza una bomba ahí, vuela todo el gasoducto de ellos mismos y la estación. Claro. Y deja de surtir gas. No les conviene. Entonces, hoy, desde esa postura, fue un jaque mate. Porque lo que estamos viendo es cómo los demócratas hicieron sus rehenes a los ucranianos, por supuesto, a Europa, y también está amenazando a Rusia en su propio territorio. Les está diciendo a Europa, si ustedes no hacen lo que yo digo, pues entonces vamos a cerrar la válvula de gas a Europa, la única que queda. Imagínate cómo va a afectar esto la economía. En estos momentos en donde están jugándose también los demócratas la última carta antes del debate siguiente entre Kamala Harris y Donald Trump, que es mañana, y también antes de las elecciones. Sí. Entonces, va, por supuesto, que a jugar un papel clave y cómo permitieron ponerse en esa posición todos. De Zelensky no nos extraña. Finalmente, el mismo reclamo que él hace de por favor terminemos esta guerra en octubre es: yo hago lo que ustedes me ordenen, los ayudo a ganar la campaña, pero en octubre que se termine esa guerra. Esa guerra no se va a terminar en octubre. No, sobre todo cuando vemos notas donde él está firmando acuerdos de ayuda militar, entrenamientos militares y cuanta cosa para recibir aviones, los famosos F-16, hasta el 2028. Claro. Entonces dices, ¿para qué entonces estás pidiendo que se termine ya en octubre si sigues firmando contratos y tratados con otros países para recibir apoyo armamentista hasta el 2028? Entonces no te urge tanto. No, que le va a urgir, por supuesto. Por cierto, la encuesta de esta mañana para iniciar la semana, ¿cuál es el mayor factor en estas deserciones del ejército ucraniano que se están reportando? Las opciones son ataques con FAB rusos, insuficiente equipo militar o desmotivación general. Claro, el equipo militar pues se lo llevaron a Sutka, no les dejaron nada, por lo menos nada que valga la pena. Gracias a todos los que participaron en la encuesta, el 50% cree que ya es una cuestión de moral, de baja moral de las tropas, desmotivación general. El 28% cree que es debido a los ataques con FAB rusos y por supuesto no tienen cómo defenderse de esto porque el mismo Zelensky estaba diciendo que necesitaban Patriots, que si todo el mundo le mandaba sus Patriots a Ucrania, Ucrania podía defenderse del terror ruso. Pero ¿cómo puedes pensar que todo el mundo te va a mandar sus sistemas de defensa? ¿No? Entonces, ¿con qué se queda el mundo? Solamente Polonia. Era el buen samaritano. Y Rumanía que le mandaron los Patriots. Insuficiente equipo militar, el 22%. Pues todas son definitivamente opciones válidas, decía alguien por ahí en los comentarios, muy cierto. Una suma de todos es lo que estamos viendo aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.